Hoy vamos a adentrarnos en un tema que cada vez despierta más curiosidad y es la relación entre el gluten y nuestra salud mental. En este video vamos a recorrer qué es realmente el gluten, qué dice la ciencia sobre la celiaquía y las personas con sensibilidad al gluten no celíaca, cómo funciona nuestra salud mental y por qué el intestino podría influir en nuestras emociones con este famoso eje intestino-cerebro, y también recomendaciones prácticas de qué podemos hacer para evitar sufrir estos efectos. En primer lugar vamos a recorrer qué es el gluten. Primero vamos a definir lo básico. El gluten es un conjunto de proteínas que se encuentran principalmente en el trigo, en la cebada, en el centeno y en la avena. Trigo, avena, cebada y centeno, el famoso TAC. Estas proteínas, gliadina y glutenina, son las que dan elasticidad a la masa del pan y permiten que suba durante la cocción, que se infle. Entonces, fuentes comunes de gluten son el pan y la bollería, que probablemente los más conocidos. La pasta, los cereales y algunos snacks. Productos ultraprocesados. A veces el gluten se usa como aditivo, como glutinante o como espesante. El gluten no es necesariamente malo en sí mismo para todo el mundo. Sin embargo, en ciertas condiciones médicas como la enfermedad celíaca, incluso en personas sensibles, pueden generar reacciones que van mucho más allá de lo digestivo, afectando distintos aspectos de la salud, incluida la salud mental, por supuesto. Cuando hablamos de salud mental nos referimos a nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Abarca aspectos como la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos frente a la vida. En términos de la depresión, el estado de ánimo bajo, falta de interés en actividades que antes nos gustaban, cansancio y fatiga crónica. En términos relacionados a la ansiedad, preocupación constante y excesiva, dificultades para autorregularse, excesivo nerviosismo y miedos muy intensos, hasta terrores, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dificultades para concentrarse, dificultades para mantener el foco. Entonces, ¿por qué hablamos de esto en un video sobre el gluten? Porque nuevas líneas de investigación apuntan a lo que comemos y cómo nuestro organismo procesa esos alimentos. Influye también en cómo nos sentimos y cómo se siente nuestro cerebro y nuestras emociones. Ahora, desde un punto de vista científico, pero lo voy a tratar de hacer lo más digerible posible, para entender la conexión necesitamos hablar de la celiaquía y la sensibilidad al gluten no celíaca. La definición de la celiaquía es que es una enfermedad autoinmune en la que el gluten provoca daños en el intestino delgado. Los síntomas habituales tienden a ser diarrea crónica, mala absorción, dolor abdominal, pero también hay síntomas que son extradigestivos. Las personas con celiaquía presentan mayor prevalencia de ansiedad y de depresión. Algunas hipótesis apuntan a que la reacción inflamatoria que desencadena el gluten puede afectar el equilibrio químico del cerebro y el equilibrio de nuestros neurotransmisores. La sensibilidad al gluten no celíaca, por otra parte, no existe un daño intestinal tan severo como la celiaquía, pero sí hay respuesta inmunitaria y síntomas como la fatiga, dolores de cabeza, cefalea, neblina mental, dificultades para concentrarse, dificultades para dormir, para conciliar el sueño y otras patologías asociadas a trastornos del estado de ánimo, como por ejemplo depresión o ansiedad leves a moderadas en algunos casos. Algunos de los mecanismos que están implicados tienen que ver con el eje intestino-cerebro. El intestino se comunica con el cerebro a través de nervios, por ejemplo el nervio vago, que es muy importante como principal parte de la rama parasimpática, y señales químicas como neurotransmisores y hormonas. Si hay inflamación intestinal, puede haber neuroinflamación y esto es muy importante para nuestro bienestar emocional. La respuesta inmunológica que se produce al gluten tiende a ser desencadenada y a desencadenar reacciones inmunitarias que liberan sustancias proinflamatorias, citoquinas, que alcanzan el cerebro y lo impactan de manera directa. Otro de los impactos tiene que ver con los nutrientes esenciales. Si hay daño en el intestino, la absorción de vitaminas y minerales vitales para la función cerebral, por ejemplo la vitamina B12, el hierro y el zinc, se ve comprometida y esto impacta en la síntesis de neurotransmisores. La consecuencia de esto, un intestino inflamado, puede terminar afectando tu estado de ánimo, tu claridad mental e incluso favorecer síntomas depresivos o ansiosos. Personas con celiaquía que siguieron una dieta libre de gluten reportan mejorías sistemáticas en sus síntomas de depresión y de ansiedad hacia los 6 meses, pero mucha gente lo nota apenas hacen el cambio. En otros estudios, algunos pacientes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad mostraron menor impulsividad y mejor concentración tras eliminar el gluten, aunque los resultados no fueron uniformes en todas las personas. Como siempre decimos, la individualidad es muy importante. Otras revisiones sistemáticas han apuntado a que quienes no tienen celiaquía podrían no experimentar
beneficios significativos al retirar el gluten. No es mi experiencia personal en la cual siempre veo beneficios y mejorías cuando se retiran las harinas. Sin embargo, en casos como la intolerancia al gluten no celíaca, sí se han observado cambios en el estado de ánimo. Además de la evidencia científica, hay historias de personas que relatan mejoras sorprendentes al dejar el gluten. Hay testimonios que refieren que el cansancio mental, la neblina mental desapareció por completo y otros notan menos ataques de pánico o disminución de la irritabilidad, con mejoría en la capacidad de esa autorregulación y de sentirnos en control de nuestras emociones. Te quiero compartir ahora algunas recomendaciones prácticas y cambios en el estilo de vida que pueden impactar tu calidad de vida y tu salud emocional. Una dieta sin gluten, sin revisión médica. Antes de retirar el gluten, podés hacer un control, consultar con un profesional para descartar celiaquía o intolerancias. Alimentos a evitar son el trigo, la cebada, la avena y el centeno, y derivados, pan, pastas, cerveza o pan líquido. Con eso me voy a ganar muchos detractores. Asegurar nutrientes. Si retirás gluten, cuida la ingesta de fibra, vitaminas y minerales. Integrá pseudo cereales como la quinoa o el amaranto si es tu preferencia. En mi caso personal, no lo reemplazo por nada. El eje intestino-cerebro, probióticos y prebióticos ayudan a mantener una microbiota intestinal variada, diversa y sana, lo que podría mejorar el estado de ánimo y la función cognitiva. Hidratación y variedad de frutas y verduras para reducir esa inflamación intestinal. Algunos hábitos de seguimiento diario de síntomas, como anotar qué comes y cómo te sentís anímicamente. Noto que muchas veces hay una desconexión entre cómo nos sentimos y lo que hemos comido. Entonces, para evaluar mejorías o empeoramientos, dar un margen de varias semanas para ver los resultados de nuestra salud mental. Entonces, un resumen y una perspectiva futura, podemos decir que el gluten para ciertas personas puede desencadenar o agravar síntomas no solo digestivos sino también mentales. La investigación respalda cada vez más la idea de que una conexión intestino-cerebro mediada por la inflamación, la respuesta inmunológica y la nutrición juegan un papel clave. Si sospechás que el gluten te puede estar afectando, siempre es recomendable buscar orientación médica y nutricional. O mi recomendación, quítalo de tu alimentación y anda evaluando cómo te sentís. Para algunas personas podría marcar una gran diferencia reducir o eliminar el gluten. Para otras tal vez no sea el factor determinante. Lo importante es conocerse a uno mismo, escuchar las señales de nuestro cuerpo y apoyar esta intuición con orientación médica y evidencia científica. Recordá que la salud mental es un proceso integral que incluye alimentación, ejercicio, descanso, cuidados emocionales, gestión del estrés. Cada paso que des para cuidar tu cuerpo y tu mente te van a ayudar a seguir cultivando una naturaleza humana con plenitud. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.